Bien, ok. Y entonces, para la gestión e implementación del proyecto, un primer elemento, digamos, la primera columna, es tener en cuenta la autonomía, la creatividad y la metacognición. En esos momentos, asegurar la autonomía al inicio es muy importante. Y en el proceso mismo del proyecto, generar procesos creativos. Es decir, que mi estudiante no actúa. Cuando digo, no, voy a hacer mi clase creativa. No, que el estudiante genere procesos creativos. ¿Sí? Ok. Y la metacognición. Es decir, que al final ya del proyecto, de la experiencia, el estudiante se pregunte, ¿para qué hice esto? ¿Qué aprendí? O que haga una metacognición expansiva, es decir, ¿por qué hicimos esto? ¿Para qué nos sirve? Es decir, dirigiéndose al otro, ¿no? Eso es muy importante porque no es hacer por hacer. O sea, soy autónomo, hago, me han dicho que sea creativo, bueno, pues lo haré. Pues no, no solamente eso, sino darle un sentido lógico a lo que he hecho yo. Y en ese sentido, al final, la metacognición es muy importante. Ok. Y entonces, colegas, tenemos estos tres elementos. Entonces, cuando me dicen, profesor, le he enviado el video donde los estudiantes aprenden en mi proyecto. Entonces, en el video yo quiero ver, ¿en qué momento aseguras tú el ejercicio de la autonomía? Condiciones para eso. ¿Y en qué momento hacen, crean? ¿Y en qué momento generan metacognición? ¿Ah? Si no está eso en tu video, no tiene mucho sentido. Es activismo puro. Los chicos pueden hacer, muchos lamentablemente están acostumbrados a obedecer, ¿no? Y de eso no se trata, ¿no? A obedecer, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, a ver. Muy bien. Ahora, ¿qué hago, profesor? Me preguntan, para asegurar la autonomía. O sea, cuando usted me dice, ya me queda claro, ya sabía además. Todo el mundo me ha dicho que yo tengo que ejercer la autonomía, es parte de la evaluación que me van a hacer en el futuro. En el futuro, todos vamos a pasar por una evaluación de desempeño. Y la evaluación, las rúbricas que están detrás de esa evaluación, lo que se están diciendo es cómo ejercer la autonomía, la creatividad, la metacognición. Entonces, cuando decimos eso, nos preguntamos, ¿y cómo yo aseguro el ejercicio de la autonomía? ¿Qué debo hacer, profesor? ¿No? En términos metodológicos. Tres cosas. Primero, emoción, ¿no? Emociona e inspira. Es decir, plantear una actividad que emociona e inspira al estudiante. Existe mucha bibliografía y mucha literatura que hoy en día ya confirman que la emoción y el aprendizaje están muy conectados. No se aprende lo que no emociona. O sea, hay emociones negativas ciertamente, ¿verdad? Como el miedo, por ejemplo. Entonces, pero las positivas son muy importantes para querer aprender. Y eso es algo importante porque uno dice, lo hace, pero no sé si en el fondo lo quiere hacer. ¿No? Nos ha tocado eso, ¿verdad? Lo hace por cumplir. Pero no sé si eso es lo que él quiere. O sea, no, de ninguna manera. Entonces, lo que hay que hacer y asegurarnos es emocionar e inspirar. Es decir, en la primera parte de mi proyecto, en la entrada, tengo que inspirar. Y eso es lo más importante del docente. Inspira respeto, inspira ejemplo. Eso no lo tiene ninguna profesión. Es lo diferente de ser maestro, que inspiramos. Y muchos cambiamos vidas, salvamos vidas, pero también podemos truncar vidas. Muchas veces he visto muchos profesores, muchos estudiantes que están convencidos de que no saben, que son inferiores, que no pueden, porque le han dicho acá, que tú no sabes, tú no puedes, tú no quieres, eres así, eres así. Con todo lo que decimos y lo que hacemos es muy importante para el estudiante. Queda marcado lo bueno y lo malo. Y por eso somos sabios, pues, ¿no? Somos sabios porque nuestro rol es
fundamental y es de mucha responsabilidad porque inspiramos. Y tenemos que generar una actividad que emocione e inspira. Aquí hay algunos consejos, como por ejemplo la pedagogía testimonial. Los testimonios inspiran mucho. Y sobre todo los testimonios del docente. Esto del docente perfecto, el docente pues subliminal, ¿no? Un docente así casi endiosado, que lo sabe todo, ¿no? Eso a los estudiantes les genera una baja autoestima, ¿no? Se creen inferiores, abajo, ¿no? Y a veces nos lucimos, pero eso, en vez de ayudar, perjudica al desarrollo del pensamiento, ¿no? Y entonces, este testimonio, esta pedagogía testimonial, Kusiewicz trabaja muy en esto, con la pedagogía de la ternura, es presentarnos a los estudiantes como seres humanos, limitados, con ganas de aprender y de autocrítica profunda. Esa experiencia inspira mucho. ¿Cuántos de nosotros nos hemos empezado diciendo, algo hicimos mal, tenemos que mejorar? Yo en lo personal aprendí de esto, ¿no? Porque la pedagogía es personal y afectiva, no es una transmisión de didáctica, de una transferencia de técnicas, de conocimiento. Eso no es la pedagogía, ¿ya? Eso no es la pedagogía. La pedagogía es conexión. Conexión en confianza, conexión afectiva. Eso es la pedagogía. Y hablo de la pedagogía del futuro, ¿eh? De hoy, donde la tecnología, donde los parámetros y los estándares nos consumen, ¿verdad? Todos tienen que lograr esto, todos tienen que hacer esto, ¿no? Todos tienen que consumir esto, todos tienen que vestirse eso en una temporada, todos tienen que comprar panetón en Navidad, todos, igual todos. Y se dice que la pedagogía del futuro es justamente recuperar esa individualidad especial, porque somos únicos. ¿Por qué tenemos que hacer siempre lo mismo todos si somos únicos? Irrepetibles. Tú como estás así, con tu carácter, con tu experiencia, con tu voz, con tu mirada, no va a existir nunca más en este planeta. Eres único y única, especial. Y por tanto nadie te puede decir que, mira, pues que te comparen, que tú eres menos, que tú eres más. Somos diferentes. Y eso es muy importante, colegas, porque el proyecto de aprendizaje es una experiencia de autoconfianza, de autoestima, del docente sobre todo. Tenemos que confiar que somos sabios y que vamos a inspirar. Y tenemos que confiar también en nuestros estudiantes, en sus competencias, y no juzgarlos. Y valorar lo poquito que han avanzado. Eso es inspirar. Y hay que emocionarlo, hay que hacerle sentir bien, feliz. Tal vez eres la única opción de felicidad y estás sufriendo en casa. Y entonces, eso es importante y a veces eso no nos enseñan en la universidad, en ninguna charla, y es lo más importante. Lean ustedes, la psicología positiva ha desarrollado muchísimo esto, ¿no? Y entonces un primer elemento para la autonomía es sentirme bien, sentirme aceptado, sentirme querido, sentirme respetado. Entonces la autonomía, pues, es sobre todo, y nace sobre todo desde el ser. No del conocimiento, ni de la información, ni de la táctica, ni de los cantos, ni de los movimientos, ¿no? De que estas dinámicas de motivación, que hay miles, no. Es una conexión del ser. Yo con mi estudiante, que me miro, no importa por la pantalla, de una manera franca, confía en mí. No hay conectividad, pero él sabe que haré todo lo posible para llegar a él. Y el estudiante sabe además y confía además que su profesor de alguna manera se va a conectar con él. Esa confianza, esa emoción, esa empatía es muy importante para la experiencia. Si no, no sería experiencia. Serían como me contaba mi abuela, pues, ¿no? Que a ella tenía 14 años, lo llevaron cargando a una casa y no sabía por qué,
¿no? Y por el abuelo, mi bisabuelo, digamos, ya había acordado el matrimonio de ella, una niña, con otro señor, porque estaba adeudado, ¿no? Me contaba mi abuela, yo no sabía. Estaba cambiando mi vida de un día para otro, yo estaba jugando y de pronto empecé a ser esposa obligado, porque era mi misión, mi responsabilidad, decía ella, ¿no? Algo así sucede a veces en las clases, en las experiencias que uno quiere iniciar, ¿no? ¿No? No tenemos respeto a nuestros alumnos, que está seguramente en otra dimensión. Su primer elemento, colegas, la emoción y la inspiración, ¿no? Por eso todos ustedes han visto esos videos de esos profesores que se disfrazan de Bolognese y de Grau, y dice, mira, aquí esa actuación, mira, este profesor hace ridículo, ¿sabes cómo va a hacer eso? Lo que no sabe es que lo que está haciendo el profesor es ponerse en el lugar del estudiante y ponerse como un niño más. Eso es sabio de ese profesor. Más están mirando si el disfraz está bien hecho, si lo que habló, no tiene mote, si eso, no, o sea, están analizando la técnica, pues, ¿no? Lo superficial, y no al ser, no a la intención, no a la voluntad. Lo que sucede en el amor también a veces. Estamos mirando más el regalo, ¿no? La rosa, los regalos caros, ¿no? Si es lindo, si es feo. Y a veces no vamos mirando lo importante, si es leal, si me ama. Lo mismo sucede en la pedagogía. ¿Ah? Lo testimonial, la pedagogía testimonial o la pedagogía de los hechos, de los casos. Contar una historia también inspira. Visitar a alguien inspira. ¿Ok? Muy bien. Eso tienen que hacerlo. Cuando diseñan sus proyectos, tienen que hacerlo. El ganador, el indio, docente, hindú, que ha ganado hoy día el de Price, ¿verdad? Como el Nobel de la Educación, él decía, él ha dicho un testimonio bien interesante. Para mí era lo más importante, antes de iniciar mis clases, que las niñas se sientan bien. Porque en su comunidad las niñas eran marginadas, no tenían derecho a estudiar, se le cargaba muchas actividades. Eso sucede también en el Ande, por supuesto, yo lo he vivido, ¿no? Y entonces, eh, eh, es muy importante, ¿no? Ok, listo. Un segundo elemento es el pensamiento crítico, pero pensamiento estratégico. Ok, muy bien. Si uno está ya emocionado, ¿no? Está inspirado y conectado con la experiencia, lo importante para ejercer la autonomía es que el estudiante es el que proponga la ruta, no tú, que proponga el camino, la estrategia, no tú. Si tú lo haces, ya no estás ejerciendo la autonomía. Si tú vas a decir, estudiantes, van a hacer, ¿no? Van a hacer de aquí para adelante esto, una guía, qué sé yo, bueno, pues lamentablemente tú estás pensando por ellos. Lo que hay que hacer aquí es lograr que el estudiante es el que proponga, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pensamiento estratégico. ¿Ya? Pensamiento estratégico. ¿Ya? Y un tercer elemento es pensamiento crítico. Es decir, yo ya he planteado mi ruta, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a necesitar? Pensamiento estratégico. Pero tiene que haber deliberación, por supuesto, ¿no? Deliberación. Tienen que deliberar. Es decir, en la experiencia hay que discutir en el buen sentido, ponerse en una posición, ¿no? Dicotómica,
dialéctica de las cosas. Y aquí es bien importante un asunto. Y hay que leer ahí pedagogía crítica. Yo les sugiero a Giroux, a McLaren, ¿no? Que ya nos proponen cómo en la pedagogía, ¿no? Del pensamiento crítico, que desarrolla pensamiento crítico, fundamental es la mirada dialéctica y la contradicción, ¿verdad?, que el estudiante visibiliza de un hecho determinado. Cuando logra hacer eso, se va a poner en una posición, ¿no? Cuando logra distinguir esta dualidad, esta bidimensionalidad de hechos, cuando logra hacer eso, estás desarrollando pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es responder preguntas, nada más, no es criticar, no, es mirar, ¿verdad?, estos fenómenos contrarios en un hecho. Un ejemplo, lo que decíamos el lunes, ¿no? O sea, en la plaza están, por un lado, los ambulantes y están los serenazgos. Y el serenazgo está sacando a los ambulantes para que no vendan, ¿verdad? Pero los ambulantes vuelven porque tienen que sobrevivir. Ahí hay un choque de contrarios entre la legalidad, ¿verdad?, y la legitimidad, entre la norma, entre la sobrevivencia, ¿no? ¿Ok? Y entonces ahí hay una contradicción. Y ahí, si el estudiante logra describir esa contradicción y luego se pone en una posición y argumenta por qué está a favor del ambulante o por qué está a favor del serenazgo, se identifica más, o, ¿verdad?, o se mantiene neutral, pero la explica, estás desarrollando pensamiento crítico. Ahí estás ejerciendo tu autonomía. Sí, he visto, de alguna manera, experiencias donde se están, digamos, se están catalogando como pensamiento crítico, pero no es pensamiento crítico, ¿no? Es más causal, ¿no? No es causal el pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué pasaría? No, eso es un nivel, ¿no?, muy básico. Pero los estudiantes, los niños, son genios y están para más. O sea, si nos limitamos a responder preguntas causales, preguntas correlacionales o preguntas así descriptivas para pensamiento crítico, no estamos desarrollando competencias. Tiene que ser desde la deliberación, ¿verdad?, y desde la discusión entre ellos. Aquí lo importante no es llegar a un acuerdo. Lo importante no es, de ninguna manera, quién tiene la razón. Lo importante como maestros, aquí tenemos que asegurar que se ponga en una posición y que lo argumente, ¿no? Profesor, pensamiento estratégico. Hemos para el proyecto, ¿verdad?, de historia, ¿no?, que tiene que ver con interpreta hechos históricos. Y el profesor se ha vestido de Miguel Grau y ha escenificado el combate de Angamos, nos ha impactado. Y entonces nos ha planteado el profesor que vayamos explicando con un prototipo el combate de Angamos. Entonces la mayoría ha decidido hacer un maqueta de Huáscar, ¿no?, del Huáscar, ¿no?, y los otros barcos. Y entonces aquí estamos discutiendo, de alguna manera, con qué material, ¿no?, qué material, qué tamaño va a ser. Ellos, los chicos están discutiendo. No es que tú traes un modelo bajado de internet de cómo se hace un barco y le das a ellos para que hagan. No, eso no es ejercicio de la autonomía, sino son ellos los que están mirando y se van a buscar de alguna manera algún ejemplo, tal vez para ayudarse, pero son ellos los que están indagando y viendo, ¿no?, y cómo lo van a hacer, en teoría, ¿no?, en teoría. Pero luego, una vez que presentan su idea, el profesor tiene que decirles, y que han pensado estratégicamente, qué van a hacer, ¿verdad? Y entonces, y cada uno va a decir, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer tal cosa, y el profesor le toca ahora hacer que discutan. Porque si se queda ahí, se convierte en una tarea. Porque los chicos imaginan, ¿no? Van a hacer, ellos son genios, lo van a hacer.
Pero ya aquí, ya el desarrollo del pensamiento ya necesita del docente. Es algo que no se puede hacer de manera intuitiva y espontánea, pues, colegas, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues ya van a desaparecer las escuelas, van a desaparecer los docentes, no saben nada de pedagogía, pues están locos, ¿no? O sea, no hay competencias y procesos complejos que se requiere del otro y se requiere del sabio. O sea, no hay máquina que va a suplantar eso. Claro, quien tiene esa visión de docente facilitador, docente mediador, como hablan el PEN 236, bueno, pues, ¿no? Ya, ellos sí, pues estarán esperando que un día no haya docentes, están tranquilos. No, el docente no, es un gestor, es un sabio, y por tanto es muy importante para el futuro. Cuanto más con tecnología, más inteligencia virtual, más automatización, más importante es el maestro para entrar a los asuntos complejos, contradictorios, que las máquinas no pueden hacer. Las máquinas no pueden sentir, no pueden extrapolar, no pueden discernir, no pueden inferir, no se pueden enamorar, no se pueden perdonar. Perdonar es algo que solo los seres humanos podemos hacer. Y perdonar es el proceso más complejo que nos ha tocado vivir, porque es desaprender y construir, deconstruir y construir para aprender. Es bien complejo. Bien complejo. Eso solo lo hacemos nosotros, los seres humanos. No lo puede hacer la máquina. Entonces, cuando hacemos pensamiento crítico, estamos desafiando al estudiante con lo que él ha avanzado. Decir, ok, van a hacer todos, de alguna manera, sus maquetas del Huáscar. Y lo van a actuar, qué sé yo, en familia, en la mesa. Ya verán. Me parece interesante el proyecto. Ok. Entonces el profesor dice, ¿y en qué momento, cómo los hago deliberar, profesor? Y el profesor me decía, y estoy en este momento, profesor de la clase, ¿cómo los hago deliberar? Porque yo sí, para mí es importante que ellos discutan, pero ¿qué les discuto? ¿El tipo de material? ¿Que está bien que sea de madera o reciclado? No, eso no es una mirada dialéctica, por supuesto que no. No es una mirada dicotómica. Es una mirada más de condición, destructiva, ¿no? ¿Cómo, profesor? Pero investiga. Y aquí, algo importante, colegas. Si queremos desarrollar pensamiento, tenemos que investigar. Tenemos que leer. Y ahí vamos a encontrar estos asuntos deliberativos. Si lo que voy a desarrollar es historia, si voy a hacer el CTA, voy a hacer la educación física, voy a hacer las habilidades comunicativas, la matemática, hay que profundizar, hay que leer, colegas. Y ahí van a encontrar todas las ciencias, todas las disciplinas tienen elementos de contrarios, todos. Si no, no sería ciencia, pues, ¿no? Si no, sería una técnica. Justamente la ciencia va en estas contraposiciones, ¿verdad? ¿No? Opciones, corrientes, y en esta extrapolación se van generando verdades, paradigmas. Y entonces todos tenemos. Entonces el profesor, ok, voy a leerle. ¿Qué sabes tú de la batalla de Angamos? Le decía. ¿Qué sabe usted? Bueno, pues está tratando de recordar. No me diga lo que dice el libro. Eso lo pueden hacer sus estudiantes. Es más, si los estudiantes se quedan ahí, estamos mal. Investiga qué ha pasado ahí realmente. Lee otros autores. Lee qué ha pasado ahí. ¿Ah? Lo mismo pasó con Tupac Amaru, con los incas, ¿no? Hay mitos, ¿no? Que sabemos de Pons Muso, ¿no? De Valdemar Espinosa, y ahí nos quedamos, como de Machera, ¿verdad? Pero no hemos ido más allá. Solo nos generamos en la historiografía, pero no en la historia de cambios. Y entonces el profesor le digo, lee, profesor, lee. Averíguate, ¿qué sucedió en la combate de Angamos? Entonces el profesor vuelve y dice, oh, sí, profesor, ya, alucinante. En esto cuando uno va investigando, claro, pues el país es la innovación. La innovación te empuja a la investigación. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Esa conexión entre innovación e investigación. Ahí se da, ¿no? O sea, aquel que investiga y dice que es investigador, en pedagogía hablo, ¿no? Porque puede ser en gestión, ¿no? Pero en pedagogía, quien está investigando y no ha innovado, es un dogmático más, un teórico, ¿no? Y aquel que innova y no ha investigado, es un activista. Tiene que investigar e innovar, las dos cosas, ¿no? Entonces, eso te requiere el futuro, así tiene que ser. Y entonces el profesor leyó, efectivamente, ha visto varios autores, testimonios, ha ido a archivos, ¿no? Le interesaba, ¿no?
Y entonces él descubrió algo que sí era interesante plantearlo a los estudiantes para generar este pensamiento crítico. Y le dijo, profesor, ¿sabe qué? En el combate de Angamos murieron niños. Es decir, a ver, que Miguel Grau es responsable de muerte de niños. ¿Mm? Directo o indirectamente, ¿no? No sabemos. Voy a plantearlo a ver eso, ¿ya? Entonces lo planteó a los estudiantes, decir, a ver, todos estamos admirados de Miguel Grau, sí, profesor, es lo máximo, es el caballero, el hombre del bicentenario, ¿no? O sea, realmente, pues, todo el mundo, pues, idolatra a Grau, ¿no? Y entonces el profesor dice, sin ánimo de no faltar respeto al héroe, ¿no? Sino que buscar esta deliberación, les planteó, pero sabían que en el combate de Angamos murieron niños. Un héroe puede ser tal si mata niños o no. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, la clase se partió, que es lo que queremos, ¿no? Una parte decía, pero es guerra. Además, no tenemos pruebas. ¿Ah? Son argumentos que suceden. ¿Y cómo sabes que fueron niños? Y su partida. Y uno dice, no, pero si dice que hay niños, claro, ¿no? Entonces, pero salvó. ¿Y por qué murieron niños? Pero murieron niños. Entonces se empezaron a mirar esta contradicción, ¿no? Sobre todo en torno a la heroicidad, que es muy peligrosa para la historia. Muy peligrosa, colegas, y ahí está el pensamiento crítico, por eso es fundamental, profesor de historia, de social, usted es muy importante. Trabaje con primaria, hagan proyecto entre primaria y secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo, ¿no? La enseñanza de la historiografía, es decir, de los hechos basado en personas, en héroes, y esa no es la mirada que debemos tener para el futuro de la historia. La historia es analizar los cambios del ser humano, los cambios que hubo, comprender esos cambios y por qué cambió. Tupac Amaru, Manco, Inca, Carlomagno, ¿por qué? No es estudiar la biografía de Carlomagno, sino por qué el hecho del emperador Carlomagno generó cambios sociales ahí. Eso es lo más importante. No es la muerte de Tupac Amaru, sino por qué murió. ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuáles fueron los cambios? Esa es la historia. No de describir qué pasó. No. El pensamiento crítico del estudiante tiene que, de alguna u otra manera, madurar en ese sentido. Es decir, explicar el mundo y sus cambios. De ayer, de hoy, del pasado. Y cómo va a cambiar en el futuro. Ese es el rollo de la historia. Es aprender del pasado para tener una visión más inteligente del futuro. No bibliografías, descripciones, de ninguna manera. ¿Ya? Entonces, el pensamiento crítico, colegas, es muy importante para el procedimiento. Entonces, eso. La primera parte, colegas, tiene que ver con emociona e inspira. La segunda, pensamiento estratégico. Y la tercera, pensamiento crítico. Hay que hacerlos dudar, ¿verdad? Si en mi proyecto, ¿no? Mi proyecto, ¿ok? A ver, un ratito, ¿ya? Dame un segundo. Ok, colegas, muy bien, continuamos, disculpen. Y entonces, la primera parte, ¿no? La primera parte de mi experiencia, entonces, es garantizar, es emocionar, que desarrolle pensamiento estratégico y pensamiento crítico. ¿Ok? Muy bien. Luego ya paso al segundo momento. Y el segundo momento tiene que ver con el nudo, la creatividad, ¿no?
¿cómo hago para generar procesos creativos en mis estudiantes? O sea, ¿cómo potencio su creatividad? Ya habíamos hablado el día lunes. Hay 3 acciones, microexperiencias claves. Puede haber más, por supuesto. Como en la autonomía hay mucho más también, ¿no? Pero lo básico, lo clave es que lo que no puede faltar son esas 3. Y en el caso de la creatividad también. Lo primero que tiene que crear, pues, crear, hacer algo, prototipar, crear, aplicar y evaluar. No tú, el estudiante tiene que crear su prototipo, aplicar su prototipo, evaluar su prototipo. En todas las disciplinas y áreas se puede prototipar y se debe prototipar. Cuidado con esa enseñanza libresca, ¿no? Leen, 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 solo leen. No, mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, creen que el cerebro, pues, solamente, ¿no? Solo el cerebro, pues, solamente está preparado para leer, escribir. No, es más que eso. Más que eso. Está preparado para para enseñar. Para eso está preparado el cerebro, ¿no? Y como va a hacer, necesita movilizar muchas capacidades y competencias y tener mucha información. Si quiere enseñar, tiene que desarrollar no solo competencias, información, capacidad, sino tu experiencia, todo, tu inteligencia corporal, ¿no? El sentido, los tactos, la mano, todo. Entonces el cerebro es bien mágico. Entonces cuando uno crea, hace, prototipa, modela, hace que el cerebro vaya desarrollando y movilizando capacidades y competencias y vaya buscando información también. Pero si uno está escuchando la pizarra, ¿no? Copiando, de la página tal a la página tal, respondan la pregunta tal, de la ficha tal, llenen la ficha 1, la ficha 2, la ficha 3. Bueno, no es una experiencia. No es una experiencia. ¿No? Entonces, crear, tienen que crear. ¿Crear qué? Crear lo que han planteado en la primera parte, es decir, ya ellos han planteado una idea en el pensamiento estratégico, están convencidos, por eso hay pensamiento crítico, están emocionados porque es lo que nos hemos asegurado, entonces pueden crear. Si lo que hemos hecho es crear de frente, no se van a motivar. Tienen que crear, ¿verdad? Crear, aplicar y evaluar. ¿Qué elementos, esto es muy importante, se juegan aquí en el prototipo? Porque este es un prototipo. A ver, un ratito, vamos acá. ¿Qué capacidades se juegan aquí? Y estas capacidades que tienen que ver con qué competencias de soporte, ¿no? Se van desarrollando en el proceso creativo, ¿no? Hemos dicho, todo lo que es las competencias comunicativas, ¿no? Que es escribe, ¿no? Oralidad, la lectura, pero también cantidad, problemas de cantidad, ¿no? ¿Ok? Muy importante. ¿Sí? Y entre otras, pero la que sí son y no pueden faltar en un proceso creativo son estas competencias. Por eso yo siempre sugiero, es una sugerencia, ojo, a no ser que yo quiera profundizar, por supuesto, cuando priorizan escribe o priorizan oralidad, yo tengo mis dudas. No tengo mis dudas digamos, en la calidad del proyecto. El proyecto puede ser muy importante, tiene mucha calidad. Tengo mis dudas si es que están poniendo a prueba realmente a los estudiantes. O sea, porque hay que poner la prueba, hay que desafiarlo. Yo no sé si recoger testimonios de los sabios y convertirlo en cuento, digamos, eso, por ejemplo, tendría que ser parte de otro proyecto mayor. Porque es muy simple, ¿no? Tiene que ver con escribir, escuchar, ¿no? Entonces, por eso siempre decía que escribir, oralidad, se va a movilizar. Esas competencias se van a movilizar y se deben movilizar siempre. Siempre. Por eso que pues desde antes era pues las áreas más importantes, la matemática con ¿no? Con el lenguaje, le llamaban antes, ¿no? Y entonces eso se va a movilizar de todas maneras, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces el prototipo te tiene que movilizar eso. Ahí está la diferencia, ¿no?
Y es un poco, y lo que hemos dicho, el prototipo, pasar, prototipo pedagógico, ojo, no estamos hablando del prototipo del design thinking o estos prototipos tecnológicos, eso es otra cosa. Estamos hablando del prototipo pedagógico. ¿Ya? Entonces, el prototipo pedagógico tiene que desarrollar la escritura, la oralidad, la lectura y problemas de cantidad. De todas maneras. Eso se van a desarrollar siempre. ¿Ya? Por ejemplo, aprecia el arte es una competencia compleja. Yo priorizaría eso, por ejemplo. Y en donde entran todas las áreas. ¿Ah? Entra historia, porque va a investigar el arte. ¿Ah? Entra educación física, porque si es posible las danzas, la historia de las danzas. Entra CTA, por ejemplo, cuando cómo se refleja las danzas vinculadas a la naturaleza, esa cosmovisión ecológica, ¿verdad? Que se trabaja hoy en día en función a las expresiones artísticas. No vaya a ser que el CTA solo están mirando las plantas, el mundo físico concreto, hay que mirar más allá, ¿verdad? Y entonces son competencias complejas, la autonomía, la identidad son competencias complejas, ¿no? Que requiere un trabajo. Pero en todas esas competencias complejas tiene que haber escribe, oralidad, lectura y cantidad. La indagación, por ejemplo, es una competencia compleja, ¿no? En fin. ¿Ya? Entonces, en la creatividad, yo tengo que prototipar. Primero, que el estudiante tiene que crear lo que ha planteado en el pensamiento estratégico, ¿verdad? Tiene que crear con las manos y tiene que modelar. Y entonces aquí hay elementos bien importantes, competencias que no están en el currículum, pero que post pandemia las universidades, las escuelas modernas en el mundo ya están adecuando y están enseñando. Tiene que ver con el pensamiento visual. Es decir, saber plantear, ¿no? Hay que saber plantear conceptos visuales, ¿no? Ahí estamos acostumbrados a ese concepto escrito, ¿no? ¿No? Por ejemplo, materia. Materia es, ¿no? Y vamos describiendo la materia, este es el concepto de materia, ¿no? No, el concepto es más que eso, ¿no? Y hay conceptos visuales. El prototipo tiene que tener un concepto visual, porque el prototipo está hecho, es pedagógico, y entonces, por tanto, tiene que tener una percepción del otro, el que está fuera del que desarrolló el prototipo, la familia, el niño, la sociedad. O sea, hay que estar pensando visualmente de cómo se ve mi prototipo, ¿no? Tenemos el pensamiento computacional. Es decir, ¿no? Que tampoco está pues así como tal en el currículo. Ahora se dan cuenta que el currículo ha quedado chico ya, ¿no? Después de la pandemia. Yo digo, bueno, pues hay que actualizar ese currículo, ¿no? Es el pensamiento computacional. Es decir, que gracias a problemas de datos que vamos a desarrollar, toda experiencia, toda actividad, hay datos que hacer, hay datos que recoger, hay datos que cotejar, hay información, hay números. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Patrones, modelos. Ah, y hay otro elemento más, ¿no? Otras, ¿ya? Visual, pensamiento, pero vamos a ponerle acá, inteligencia social, que tiene que ver con aprender con el otro, aprender del otro, aprender en equipo. La inteligencia social, ¿no? ¿Cómo me pongo? En lugar del otro, es decir, cuando yo prototipo solo, tengo más desventajas que cuando yo prototipo en equipo. Entonces, ¿cómo el prototipo me permite desarrollar todo esto? Desarrollar no solo de lo que nos pide el currículum, sino de lo que nos pide el mundo hoy en día, ¿no? Y eso se va a suceder si yo creo, aplico y evalúo, ¿no? Un ejemplo que siempre cuento es de, a ver, una profesora estaba desarrollando la competencia, que es también compleja, emprende proyectos sociales. Es complejo. Y entonces cada estudiante planteaba un producto, ¿no? Una actividad, una estrategia, y cuando estaban justamente desarrollando la deliberación, es decir, estaban discutiendo, ¿no? La profesora logró, y una niña decía, profesora, después de la pandemia,
los que salen de la UCI, ¿no? De las unidades de cuidados intensivos, salen con problemas en la pierna, ¿no? No pueden caminar, se atrofia un poco el hueso porque están pues meses echados, ¿no? O sea, entonces es bien complejo. Y entonces ella decía, mira la niña, ¿por qué no hacemos bastones? Bastones, porque decía la niña, existe una variedad de bastones y de verdad cuando me enseñó el proyecto yo no sabía que el bastón esto era un mundo, ¿no? Entonces, yo pensé que era un palo nada más. Mi abuela tenía un bastón de eucalipto, pero no, hay bastón que se miden, hay bastón de colores, muchas maneras de ver los bastones, de qué material, con 4 patas, con 2 patas, con una pata para que no se resbale para la escalera, que sea, hay bastones de todo tipo. ¿Qué han hecho? ¿Qué han prototipado? ¿Ah? Bastones diversos. Cada equipo de emprendimiento social iba a plantear un prototipo de bastón distinto, ¿no? Y entonces cada uno de ellos, ¿no? Hizo su prototipo, discutió y todo. ¿Qué hicieron? Escribe su proyecto. Explicaron, oralidad, su proyecto. Leyeron mucha información con respecto a los bastones. En internet hay muchísimos proyectos de bastones, los aconsejo, ¿ya? Sobre todo atendiendo a las mayores de edad. ¿Ah? A veces tienen solo un palo y a veces se caen por el bastón mal hecho y no es el apropiado, ¿ya? Y problemas de cantidad porque han hecho mediciones, todo lo que es el grosor, en fin, ¿no? Entonces hay problemas de, y han generado pensamiento visual porque tenían que ser un diseño especial y han recogido mucha información de datos. ¿Por qué? Porque ellos calculaban el tamaño, pero también el desplazamiento de cómo tendrían que, ¿no? Ha hecho un test incluso, si están adecuando a las necesidades de las personas que habían salido, ¿no? Y la inteligencia social en el sentido que lo trabajaron en equipo, pero estaban pensando en esas personas. ¿No? Entonces, ¿qué han hecho? Han creado bastones, han aplicado, es decir, lo han construido, ¿no? Pero además han hecho un manual de uso de ese bastón y han evaluado el impacto, es decir, han preguntado a las personas beneficiadas del barrio, de la familia, que han sido beneficiarios de su proyecto, cómo se siente y qué falta mejorar. Y algunos decían, no, está muy grueso, la manga no me permite. Entonces empezaron a mejorarlo. Entonces, ¿qué cosa calificas en un prototipo pedagógico? No el producto. El producto no es lo más importante. Ahí está la diferencia de un prototipo tecnológico y prototipo económico del design thinking, ¿no? Que ahí sí que la calidad del producto es importante. ¿Qué evalúas? ¿Cuál es tu rol como maestro en un prototipo pedagógico? ¿Ah? No es tanto el producto, sino cómo hizo el producto, cómo mejoró el producto, por qué hizo ese producto, si lo sabe explicar, si es útil o no el producto. La calidad puede ser, pero es relativa. Lo importante no es que mande a hacer el bastón, ¿verdad? Que la familia le ayude, no, que él en equipo logra hacer. Eso es prototipo pedagógico. Lo voy a poner. Y eso requiere crear, aplicar, evaluar. Y entonces lo que hay que hacer como maestros es hacerlos evaluar todo el tiempo y mejorar. Lo que se llama el círculo, ¿verdad? Ese círculo virtuoso. ¿No? Ese círculo virtuoso, ¿no? Y este círculo virtuoso, ¿no? Que es crear, aplicar, evaluar, recrear, mejorar, aplicar de nuevo, evaluar de nuevo, y así cuanto más vueltas doy, más opción tengo para desarrollar las competencias. Por eso cuando el proyecto tiene más tiempo, mejor, porque me da tiempo de hacer varias vueltas. Yo con mis chicos, yo ya sabían ellos, ya que a la primera no la hacían. No la hacían. No tiene que ocurrir eso a la primera, ¿no? A mí me interesaba más cómo testeaban y cómo simulaban su producto. Eso a mí me interesaba, ¿no? A mí me importaba más cómo ellos evaluaban su creación. Eso sobre todo para mí era muy importante, ¿no? Ok, muy bien.
Listo. Y entonces, aquí, colegas, vamos a esto. Ya pasamos a la parte de la salida. Es decir, es el final del proyecto, ¿no? Y al final del proyecto, ¿qué queremos hacer? Es por entender el sentido y tener conciencia de lo que ocurrió, lo que pasó, lo que hice. Porque hasta aquí solo se terminaría, pues, como una experiencia temporal, coyuntural, ¿no? O sea, ¿cuándo realmente aprendemos? Haciendo sí, sintiendo sí, pero sobre todo generando reflexión de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, una siguiente microexperiencia, la reflexión, que es la metacognición interna, le llaman algunos, ¿no? Es preguntarse a sí mismo, ¿no? Preguntarse a sí mismo, ¿por qué lo hice? ¿Cómo me sentí? ¿Y para qué me sirve a mí como persona? ¿Qué he solucionado? Cuando haces ese ejercicio, encuentras sentido a lo que hiciste, ¿no? Entonces, muy importante que el estudiante mire lo caminado, comprenda lo caminado. En la vida le va a ayudar eso. La vida, quien tiene más éxito no es el que tiene mayores logros, sino que es aquel que aprende de la experiencia. Es eso. Sea mala, sea buena, hemos aprendido de la experiencia. Y eso es un ejercicio de metacognición. Es decir, ¿qué cosa ya no debo hacer? ¿Qué cosas sí debo hacer? ¿No? Es una experiencia. Decía Dewey que la experiencia es poner al ser activo, ¿no? Es decir, en todas sus dimensiones, evaluar y extrapolar para qué lo que he vivido me va a servir en mi crecimiento personal como persona, ¿no? Por eso algunos pedagogos decían que al final la pedagogía no es formar científicos, sino buenas personas. Luego tenemos la socialización. Es la misma metacognición, pero hacia afuera. Es decir, que el estudiante explique a otros cómo lo hizo, cómo se sintió, por qué lo hizo. ¿No? Estas ferias de logro, ¿no? Que a veces vamos explicando por qué, ¿no? Y entonces, ahí es donde se cierra el círculo del aprendizaje y el desarrollo de la competencia, ¿no? La socialización es muy importante porque la innovación tiene que ver con la irradiación de saberes. Y entonces, cuando logramos hacer estas preguntas internas y estas mismas las hacemos afuera, es decir, primero me he preguntado en la reflexión, ¿qué aprendí? Afuera le diría, ¿qué aprendimos de esto? ¿No? Una vez que explica todo, ¿ok? Entonces aquí la socialización no es tanto hacer una gran feria de logro, pues rimbombante, sino que realmente tome conciencia el estudiante, la socialización se puede hacer muy sencillo, pero es muy profundo, ¿ok? Muy bien. Entonces, colegas, tenemos aquí el proceso por el cual ustedes, ¿no? Pueden, si pueden, seguir para implementar su proyecto, ¿no? Es decir, el proyecto tiene 3 procesos grandes y cada proceso tiene sus microexperiencias, ¿no? Cuando yo logro hacer esto, estoy desarrollando la competencia o las competencias. Y entonces, ¿dónde entra la competencia? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Miren, ¿ok? Vamos a hacer acá. A ver. Vamos a hacer 3 ejemplos. Vamos a trabajar integrando áreas, pues, ¿no? Que es lo importante. En proyecto hay que integrar de todas maneras. Muy bien. Aquí están las capacidades. Vamos a achicar esto, si no, no vamos a permitir. Capacidades de la primera, la priorizada. Esta es la priorizada. Esta es la priorizada. ¿No? Competencia priorizada.
competencias impactada y competencia de soporte, ¿ya? Las tres las vamos a mirar como ejemplo, ¿ya? Ok, muy bien. Ok, aquí están las capacidades de cada competencia. Aquí voy a copiar las competencias, ¿sí? Listo. Aquí pues ustedes tienen que escribir su actividad, pero es al final, ¿ya? Eso no lo voy a hacer, ustedes tienen que hacer, o sea, si ustedes ya tienen su proyecto con sus actividades, pongan las actividades aquí, si realmente cumple. Ah, ya, por ejemplo, dice, sí, pues he hecho la primera entrada, hicimos una marcha, ¿emociona o no emociona? Si va, se emocionó, bacán. Ah, después los chicos, ellos han planteado sus ideas, ya, aquí está, muy bien, va escribiendo acá, pero no han deliberado, ah, voy a deliberar entonces, pero no han prototipado, ¿no? Hay que hacer esto, pero sí han reflexionado. Entonces, ustedes van poniendo acá sus actividades. O sea, lo que va a ayudarles este Canvas es a consistenciar lo que ya ustedes están haciendo. Pueden crear también, obviamente, ¿no? Pueden crear, por supuesto. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Para qué hice esto? Porque como es basado en enfoque de competencias, lo que estoy haciendo es que voy a organizar, voy a poner las capacidades según a los procesos. Porque así está hecho el currículum. El currículum está hecho pensando en proyectos. Cuando discutíamos con el equipo ahí en el ministerio, decían este enfoque de cómo ordenamos las capacidades de cada competencia, pues tiene que ser por proyecto, que es la nueva tendencia, la más efectiva. Pero ¿cómo funciona un proyecto en cada competencia? Bueno, las capacidades en sí mismas ya son secuenciales. Genera autonomía, creatividad, metacognición. Ok, entonces vamos a ir al currículum. A ver, vamos a ir al currículum un ratito, colegas. Ok, muy bien. Ok, a ver. Ya está. Ustedes ven el currículo acá. Y miren, estas capacidades, estas competencias, colegas, tienen una lógica en el ordenamiento de sus capacidades. ¿Ya? ¿Ya? Todas. 26 de ellas tienen sus capacidades de manera secuencial, basado en proyectos. ¿Ya? Hay unos que está basado en prototipos, pero la mayoría, las 26 de las 31, está basado en secuencias para proyectos. Por ejemplo, ya, vamos a ver un ejemplo acá. Percibe manifestaciones artísticas culturales, o sea, esta acá, aprecia de manera crítica. Esto es para no solo secundaria, por favor, lo puede ser inicial, primaria, secundaria, EVA, EVE, ¿no? Estas competencias están para todo, la vida, con, dentro, fuera, viejito, niño, adolescente, todos pueden desarrollar estas competencias, no pertenecen a ninguna área, no. Voy acá, copiar, se aprecia de manera crítica, y entonces aquí está, competencia priorizada, aprecia de manera crítica. Muy bien, listo. Va, y esa competencia tiene 3 capacidades, como ven ustedes, ¿no? La voy a limpiar primero, ¿no? Listo. Me voy aquí. Perfecto. Aquí hay 3 capacidades que las voy a ordenar, por supuesto. ¿Ah? Entonces, esta capacidad, por ejemplo, dejo la primera en el primer proceso, porque así está, y voy jalando la tercera en el tercer proceso, ¿no? A ver, voy mirando. Percibe es un acto de autonomía. Percibe. No es, digamos, no dice adapta, no, dice percibe, o sea, es la percepción misma de uno mismo de lo que está sucediendo artísticamente afuera. Percibe. Y la percepción, ¿verdad? Es absolutamente discutible. Yo puedo percibir de una forma como puedo percibir de otra forma. Entonces, deliberativo.
¿ok? Percibe, ¿ya? Ok. Y entonces, ahí está. Contextualiza la manera, contextualiza es un hacer. Es un hacer. ¿Cómo hago, no? Para lo que yo estoy mirando en la historia del arte, de las danzas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sucede esto aquí? ¿Cómo hago una nueva danza moderna, fusionada, teniendo en cuenta la riqueza de la cultura wari, por ejemplo, ¿no? Y luego tiene que ver, reflexiona, tiene que ver con la metacognición. Reflexiona creativa y críticamente. Acá está, reflexión. Entonces, como ustedes ven, las capacidades del currículo tienen este orden lógico. Sigamos con otro. Vamos a ver. Ahora una impactada. Muy bien. Entonces vamos a tomar de alguna manera un ejemplo que tiene que ver la historia de las danzas, ¿no? Entonces, en la historia de las danzas, el profesor lo que hace es aprecia de manera crítica manifestación artística. Van a percibir manifestación artística, van a contextualizar y van a reflexionar. Entonces me voy a ir a otra impactada, porque para hacer eso necesito otra competencia más. Y tiene que ver con, ¿no? Las sociales, las ciencias sociales. Ahí está. Construye interpretaciones históricas, ¿no? Ahí está mi segunda competencia, ¿no? Mi segunda competencia. Construye interpretaciones históricas. Tiene 3 capacidades y lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a jalar esto de aquí, lo vamos a limpiar acá y me voy. Interpreta, ojo, es un acto de autonomía, igual que percibe, interpreta, ¿ok? No dice copia, no, interpreta críticamente, pensamiento crítico, ya está. Vamos con el segundo. Comprende, comprende no es entender. Entender es otra cosa, entender es leer, ¿verdad? Y saber qué dice. Y comprender es más que eso, comprender tiene que ver con el hacer, con el construir, con el inferir. Comprende la historia. Entonces tiene que hacer, que tiene que ver con la creatividad. Y luego tenemos explica y argumenta, ¿ah? Que tiene que ver con la socialización. ¿Ah? ¿Estamos? Muy bien. Se cumple entonces, se cumple, ¿ya? Se cumple entonces esto de acá. Muy bien. Uno de soporte, ¿ya? Vamos a elegir uno de soporte. Me voy a ver de nuevo al currículo de soporte. Escribe puede ser, ¿no? O lee, lee. Ya, lee. Ya, muy bien. Entonces, lee, pero el otro lee, no este es en inglés. Se comunica, lee, ahí está, lee. Lee, lee, escrita en segunda, castellano. Ah, ya. Este puede ser, pues, sí, E y B, ¿sí o no? Muy bien. Y entonces me voy aquí, es algo de soporte, porque es algo que se va a poner, es lee diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua. Okay. Muy bien, van a investigar, por supuesto, ¿no? Van a interpretar, van a ir a diversas fuentes, por supuesto. Y entonces aquí voy a ver cómo van las capacidades, ¿no? Aquí está. Muy bien. Listo, muy bien, vamos a bajar esto. Ok, entonces, aquí está. Obtiene información del texto escrito, obtiene, es decir, en el pensamiento estratégico busca, pues se prepara, planifica, obtiene. Luego viene, infiere, que tiene que ver con todo el proceso de evaluación, simulación, infiere. Y al final, reflexiona, ¿no? Reflexiona. Ahí está, reflexiona, reflexiona, evalúa. ¿Ah? Ok. Mira, como se dan cuenta, en el currículum, el proceso de desarrollo de las capacidades tienen una lógica de proyecto, una lógica de procesos. No están
ordenadas por casualidad. Por eso que es imposible que alguien haga un proyecto o una experiencia solo tomando una capacidad. No tiene mucho sentido. La competencia son las tres movilizándose. O sea, si alguien hace solo esta parte, percibe, lo que está es haciendo una experiencia inacabada, porque se está, quizás en el mejor de los casos, puede desarrollar la emoción y el pensamiento crítico, pero no van a generar la creatividad ni la metacognición. Ok. Y entonces tenemos ahí un canvas con tres competencias que muy bien pueden ser de tres, con énfasis en las áreas, énfasis digo, ¿eh? No es que pertenece, pero pueden trabajar muy bien el profesor de comunicación, el profesor de historia y el profesor de arte. O en primaria puede muy bien trabajar las tres áreas, ¿no? Personal social, comunicación, ¿no? Y puede ser arte, ¿no? El CTA en este caso, ¿no? En fin, no sé. Y entonces estamos ahí trabajando de alguna manera, de manera articulada. El proyecto te permite eso. Mañana vamos a hacer la evaluación formativa. ¿Cómo se hace una evaluación formativa? Voy a grabar este archivo. Un ratito, por favor. Aquí está. Ok, listo. Muy bien. Ok. Ok, entonces vamos a hacer una consistencia. Es decir, vamos a poner como ejemplo dos casos para ver si realmente esto funciona, porque no, puede ser que no, ¿no? Puede ser que no, ¿no? Una primera, vamos a hacer la muerte, en el 1 de noviembre, un profesor fue al panteón solo porque por la cuarentena no podía ir, pero se atrevió a ir porque estaba un familiar fallecido, y él me llamó inmediatamente después de ir al panteón, estaba muy conmovido, estaba muy y me dijo, voy a hacer un proyecto, profesor, que aspira a ganar todos los premios porque creo que es un proyecto que va directamente al ser, a lo filosófico, que esos son de esos proyectos que uno busca, ¿no? Porque proyectos del hacer hay muchísimos, ¿no? De la investigación, de la ciencia, pero proyecto que va mirando la filosofía, el ser, es mucho más complejo, ¿no? Digamos, hay que ser muy, muy innovadores, ¿sabes? Entonces el profesor dijo, no, yo voy a hacer de la muerte, profesor. Imagínate que de la muerte en la escuela es poco así como tabú, ¿no? O sea, pero estamos en un año donde la muerte ha sido muy, muy relativa ya, ¿no? Ha sido muy duro, ¿no? Cada momento ha sido casi como un duelo permanente el que estamos viviendo. 36.000 familias hoy, este año, van a recordar a los que se fueron. Va a ser una Navidad triste. Entonces no es un año cualquiera y es un año donde uno ha evaluado efectivamente el valor de la vida y el papel de la muerte en nuestras vidas. Y entonces el profesor decía, ¿cómo se habrán hecho? No es la única pandemia que está sufriendo el ser humano, ¿no? En este siglo, nada más del 2000, ha habido más de 16 pandemias, sino que no nos ha tocado, entonces, bueno, ¿no? Entonces, pero en los últimos 50 años, y en los últimos 300, en los últimos 2000, pues hay cientos y cientos de pandemias que la historia humana ha vivido, ¿no? Entonces, no es la primera pandemia, ¿no? La fiebre española, la gripe española, la verruga, el sarampión, todas estas vacunas que nos ponemos de niños es porque hubo una pandemia, ¿no? Y porque además puede volver esas enfermedades, ¿no? Y entonces él decía, pero ¿cómo hicieron, cómo llevaron el duelo las personas, las culturas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se representaba la muerte en el incanato, por ejemplo? Que es distinto, ¿no? En Egipto. ¿Cómo ven la muerte los occidentales, los urbanos, ¿no? ¿No? ¿Cómo ve el pensamiento quechua la muerte? Es un tema que hay que mirar porque cuanto más analizamos y comprendemos la muerte, más valoramos y queremos la vida.
eso es lo contradictorio de la filosofía del ser, ¿no? Es decir, uno tiene miedo a la muerte porque ama la vida, ¿no? Y sabe que es natural y va a suceder y por eso valora el día a día, el segundo a segundo de nuestra existencia. Entonces, es muy fuerte el proyecto, pero el profe planteó de esa manera su experiencia. Entonces, ok, entonces decía, ok, lo voy a plantear de otra manera, profesor, porque él ha veído, y yo les aconsejo que ven el video de el día del difunto, o del Día de los Muertos de Oaxaca, en México, que realmente es una ciudad que vive de ese día, ¿no? Que es algo así como en Cajamarca el carnaval, en Ayacucho el carnaval, ¿no? En Cusco el Inti Raymi, en Oaxaca, en México, la muerte del primero es su día central, ¿no? Donde está Catrina, se disfrazan y hacen fiesta en el Panteón, es turístico, hay millones que van a visitar a Oaxaca en el Día de los Muertos, ¿sí? Y cómo ellos veneran a los antepasados y una concepción holística y circular de la vida. Y eso es muy bueno porque a veces pensamos que hay una única manera de vivir, ¿no? Decía unos jóvenes aquí en Lima, qué visión de vida tienen, ¿no? Y la mayoría tenía este concepto, entre diferentes matices, pero tenían este guión de vida que era lamentable, porque todos decían, bueno, sí, primero estudiar, ser profesional, conseguir un trabajo, tener una casa, jubilarme y morir. Todos, o sea, es como que todos tenían un mismo plan de vida. Lo decían de distintas formas, ¿no? Claro, cambiaban la carrera, ¿no? Pero era lo mismo en el fondo. Cambiaban, unos tenían familia, unos no, unos un hijo. Entonces decía, pero es la única manera de vivir. ¿Realmente en qué nos hemos convertido, no? Y esa mirada occidental, porque esa es una mirada occidental de un estilo de vida consumista, materialista, ¿no? Inmediatista, ¿no? Desde que, ¿para qué vas a trascender? Chatarra, ¿no? De intercambio permanente, de las modas, del consumo, y de que hay que vivir entonces, ahora porque ya no hay muerte, no hay vida en la segunda. Entonces, una mirada totalmente estandarizada que los medios de comunicación y todo nos van influyendo. Entonces, hay otras maneras de vivir. En la sierra, en la cosmovisión andina, uno sí realmente cree que cuando uno muere se conecta con la naturaleza. Uno realmente conversa con los que se fueron. Mi abuela conversaba con mi abuelo. Los 1 de noviembre preparamos las mesas para quienes van a venir a visitarnos. Le llevamos corona y le llevamos las cosas que le gustaban en el panteón. Y es lo que vamos a hacer ahora. Este año vamos a recordar y nos ha tocado nuestra esencia andina, colegas ayacuchanos. Más aún Ayacucho, ¿verdad? ¿Qué significa Ayacucho? Usted lo sabe, ¿no? Y entonces es importante que esta conmovisión andina, ¿no? De alguna manera nos conecta a la trascendencia. Es decir, que los niños ayacuchanos no, pues, no se dejan consumir por el materialismo puro y descarnado, sino que sobre todo saben que pueden trascender, que pueden ir más allá, dejar mensajes, dejar testimonios, dejar ejemplos, es decir, ser un líder transformacional que va más allá de los tiempos. Entonces, ¿cómo en este año estamos percibiendo la muerte en las escuelas? Tema duro. Y el profesor empezó a decir, ok, profesor, voy a hacer que mis estudiantes de secundaria investiguen sobre eso. Cómo las culturas vivían la muerte. Cómo los mayas vivían la muerte. Cómo los egipcios vivían. Cómo el inca vivía la muerte. Cómo hoy se vive la muerte. Y entonces lo que hice es que, bueno, he contado la historia de los que se fueron, del colega que partió, que ya no va a estar el otro año. Se han inspirado, se han emocionado. Eso es una pedagogía testimonial, ¿verdad? Y luego una vez que hemos hecho eso, les he planteado, ¿verdad? ¿Qué hacemos para mirar esto sin que no nos duela? La muerte siempre duela, pero hay que mirar pedagógicamente qué aspecto podemos rescatar de esta experiencia, porque siempre hay algo bueno que se rescata. Si no, no seríamos seres humanos, ¿verdad? Si no, en la primera crisis climática el ser humano se hubiera muerto. No, el ser humano se transformó en el congelamiento, ¿verdad? En estas épocas donde no había sequías, pandemias, el ser humano sobrevivió y está sobreviviendo esta pandemia.
Siempre hay algo que rescatar. Y entonces les he planteado eso a mis estudiantes y ellos han dicho, ah, ya profesor, ¿por qué no miremos el arte? Para no tratar solamente la muerte, ¿por qué no el arte, profesor? Porque hay arte. Le impresionó el video de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero muy poco estudiado la muerte. Los mochicas tenían esto de las momias, ¿no? Qué sé yo, de las ofrendas. Entonces, profesor, ¿por qué no investigamos eso? ¿Cómo el arte, vínculo entre arte y muerte? Ya, muy fuerte. Y el profesor empezó a agrupar. Se agruparon por equipos. Uno fue, pues, México, otro fue, pues, la isla Pascua, otro fue, pues, los egiptos, otro fue Inca, otro fue Wari. Y entonces ellos empezaron a investigar. ¿A qué? ¿Para qué? Para percibir manifestaciones artísticas culturales, porque la muerte, como yo vivo, la muerte es un aspecto cultural. Y luego dijeron, el profesor, ¿no?, de historia nos va a ayudar con las fuentes, ¿no? Nos va a dar fuentes y va a ayudar si esas fuentes que hemos revisado son realmente honestas, son factibles, y vamos a discutir sobre las fuentes. Porque lo que vamos a hacer es que lo que es la información que son válidas, no son válidas, sirve o no sirve. O sea, van a interpretar críticamente las fuentes. ¿Ok? Y toda esta experiencia las vamos a escribir en un informe, en un plan. ¿Ok? Listo. En un plan y sobre todo, ¿no? Vamos a leer y lo vamos a resumir, ¿no? Y vamos a consistenciar y sistenciar y hacer síntesis. Y la profesora de comunicación nos va a ayudar en ese aspecto. Eso es lo que hemos hecho. Lo que han hecho es justamente esta parte. Luego, una vez con esa información, el profesor de arte decía, ok, muy bien, ya todos tienen de alguna u otra manera, ¿verdad?, focalizado la información. Sí, profesor, ya tenemos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a prototipar? Vamos a reconstruir, ¿verdad?, el momento mismo de la celebración, entre comillas, celebración de la muerte. Es decir, la parte del velorio que le llamamos hoy día, pero antes no lo llamaban el velorio, ¿no? ¿No? ¿Cómo sucede esto? Y van a construir, van a modelar, van a dibujar, ¿no? La van a poner. Entonces, cada uno lo presentará a su manera. Entonces, cada equipo deliberó. Hay unos que lo hicieron en virtual, otros lo hicieron en una mesa, otros lo actuaron, qué sé yo. Cada uno ha creado y aplicado y discutido, ¿no? ¿Y qué cosa? En esa explicación, es decir, solamente no han contextualizado, o sea, han extrapolado la información a un hecho real, que es el contextualizar, sino sobre todo, ¿ok?, que esa contextualización tenga una comprensión del tiempo histórico. Es decir, que vaya comparando el hecho real de hoy con lo que han investigado en el pasado. Y cómo cambia, y por qué cambia, comprende. ¿Ok? Y que luego vayan analizando los mensajes y los aportes al futuro, infieren de los libros que han leído. Una vez que hagamos esto, vamos a organizarnos. Nos vamos a organizar en una feria, ¿verdad?, artística de la muerte en la historia, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Primero, nos vamos a preguntar, ¿qué tanto me sirve a mí saber estas cosas? Y era impresionante, es un testimonio interesante de sus alumnos, donde decía, yo valoro ahora la vida gracias a la muerte. Sabemos que vamos a morir, pero no hoy, como decía al principio. Entonces, valoremos lo poco que tenemos. Y a veces nos quejamos, profesor, decía el profesor, a veces nos quejamos porque el polo no me gustó, que el jean me queda chico, que mis amigos, que esto, pero de verdad somos privilegiados, profesor. Estamos vivos, ¿no? Entonces, esa reflexión en el adolescente es ir justamente a lo que nos pide el currículo, lo que nos pide esa integralidad que tiene el ser humano para fortalecer su identidad, su autonomía, su conexión con el otro. Eso es lo que queremos. Entonces reflexionaron, ¿no?, y explicaron además, ¿no?, y explicaron además procesos históricos, es decir, mira, esto que hemos visto en la exposición y que me ha servido a mí, hoy en día ya no se mantiene, sí se mantiene, qué sé yo, ¿no? Explica históricamente, ¿no? ¿Ok? Y luego van haciendo un ensayo. Y ese ensayo
es lo que me va a permitir desarrollar esto. ¿Ok? Muy bien, colegas. Este es un ejemplo de cómo un proyecto, articulando áreas, ¿no? Teniendo en cuenta un elemento clave signo de procesos y estos elementos que nos ayudan a desarrollar la microexperiencia. ¿Qué van a hacer ustedes? Aquí está. Desarrollen su actividad. ¿Qué van a presentar? Solo esto. Lo demás es una ayuda para consistenciar su idea, ¿no? ¿Cómo implemento articulando áreas por procesos? Porque las capacidades están por procesos. ¿Cómo hago una evaluación formativa? Eso lo haremos mañana. Muy bien, muchas gracias. Espero sus preguntas y agradecido por lo que hemos compartido. Ya, profesora, pueden ustedes activar sus audios, así que con confianza. Sí, profesor Jaime, muchas gracias. Ahora pasamos a la parte de las preguntas de los colegas. Para esto voy a invitar al profesor Ignacio y de la misma manera al profesor Oscar para que puedan conducir este espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Aquí está. Bien, maestro Jaime Montes, felicitarle por la exposición desarrollada hoy día a los maestros y maestras presentes en la aula virtual de la provincia de Huancazancos. Bien, maestros, maestras, por favor, formulemos nuestras preguntas. Si pueden hacerlo activando su micrófono, así como también pueden enviar su mensaje a través del chat para poder formular la pregunta al maestro Jaime Montes García. Por favor, esperamos sus preguntas, sus dudas, inquietudes, ya que este proyecto de aprendizaje es interesante para desarrollar competencias. En ese sentido, colegas, sé que hay dudas, hay dificultades, aquí no las tiene, entonces formulemos, colegas, vuelvo a recalcar, activando su micrófono, también a través del chat. Gracias, colegas. La maestra Constanza ha encendido su micrófono. Profesora Constanza, le escuchamos. Ay, profesora, no sé dónde estoy. No se escucha. Sí, la escuchamos, profesora. ¿Quieres una pregunta? Sí, profesor. Está fallando esto. Profesora, sí la escuchamos. Colega, estamos esperando sus preguntas, por favor. ¿Alguien desea participar? Profesor Jaime, aprovecharé mientras los colegas van ordenando sus preguntas. Acá Claro. en esta parte que usted hablaba sobre uno de las partes del proyecto, usted decía de que, por ejemplo, en esto de crear, aplicar y evaluar qué parte del proceso del nudo de la creatividad, estos eran elementos básicos, ¿no? Pero que pueden existir también otros elementos. ¿Cuáles serían esos otros elementos que podríamos agregar a nuestro proyecto? Claro. Por ejemplo, en el prototipo hay unos que trabajan hasta con 6 pasos, ¿no? Por ejemplo, modela, ¿no? Crea, después de crea,
puede ser modela, crea, adapta, ¿no? Aplica, después aplica, mejora, después evalúa, ¿no? Es decir, puedes añadir más elementos. Hay otros que son, como el design thinking, por ejemplo, antes es diagnostica, ¿no? O hace empatía con el beneficiario, es decir, primero pregunta quién va a ser el beneficiario, luego de ahí modela, diseña, ¿no? Construye, aplica, después testea, simula y evalúa, ¿no? Es decir, hay muchos autores que trabajan en el procedimiento de prototipado en diferentes formas, pero lo más esencial siempre en todas está crea, aplica y evalúa. O sea, ese es lo más esencial y mínimo, ¿no? Va a depender también del tipo de prototipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es teatro, es bien interesante, ¿no? Primero, por ejemplo, organiza, ¿no? Ensaya, ¿no? Actúa, presenta, ¿no? Escribe, ¿no? Interpreta, en fin, ¿no? O sea, depende mucho del prototipo, ¿no? Pero siempre está evalúa al final, ¿no? Siempre está aplica. O sea, hay que aplicar, ¿no? Ni modo, si vamos a crear por crear, a veces hay creaciones bien interesantes, pero no tienen ninguna funcionalidad, o sea, no te ayudan a resolver nada, ¿no? Entonces, hay mucha autoría para eso, ¿no? Para el prototipado. Ahora, no hay mucho todavía información en internet porque es nuevo. Digamos, todavía decíamos nosotros, cuando yo llevaba mi curso de Design Thinking, yo decía, pero para que prototipen los empresarios nos está costando, porque los empresarios utilizan Design Thinking, ¿no? Los emprendedores, ¿no? Los startups, que le llaman. Y entonces todavía muy chiquito, ¿no? En el Perú, pero en el mundo ya es todo un movimiento. Pero decía, pero para prototipar en pedagogía, wow, eso va a ocurrir pues años, ¿no? Entonces, pero no, la pandemia ha acelerado esto y entonces todavía se está investigando cuáles serían estos mecanismos. No debería haber uno solo, pero cuáles serían estos tiempos, espacios para prototipar mejor, ¿no? Hay muy poco. En Francia se ha trabajado ya hace muchos años el prototipado, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Lo llaman indagación algunos, pero eso es, ¿no? Gracias, maestro. Aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un buen proyecto de aprendizaje? Y ya estamos en el segundo paso, ¿no? El primer paso es formular, ¿no? Que hemos hecho ayer, ¿no? Es el primer paso. Y en formular, responder a 3 preguntas. Primero, ¿no? ¿Qué, cómo y por qué? Y segundo, responder a una pregunta, teniendo en cuenta la respuesta de estas 3, ¿para qué? ¿No? Eso es primero, formular. Segundo paso. El segundo paso, plantear bien las microexperiencias que van a vivir nuestros estudiantes. Y esa microexperiencia tiene 3 subprocesos. Uno, un primer proceso es garantizar la autonomía, el ejercicio de la autonomía. Un segundo proceso tiene que ver con la creatividad y un tercer proceso con la metacognición. En cada uno de estos procesos hay microexperiencia, ¿no? Como hemos dicho ahora. Primero, la inspiración, pensamiento estratégico y pensamiento crítico. Y en crear, el prototipado. Es crear, aplicar y evaluar. Y en la salida, la reflexión y la evaluación. Y un tercer paso, el que vamos a hacer mañana, es desarrollar una verdadera evaluación formativa, que tiene que ver con gestionar evidencias de aprendizaje con carteles de evidencias y rúbricas, que es mañana lo que vamos a hacer, ¿no? Esos son los 3 pasos esenciales. ¿Hay más pasos? Claro, va a depender mucho el tamaño de tu proyecto y de la cantidad de equipo que participa y de las competencias, ¿ya? Hay otro proceso mucho más grande, que es el proceso innovador, que no es de 3 pasos, sino de 6 pasos, que es de gestiona, por ejemplo, planifica, es todo el proceso de planificación anterior al proyecto de aprendizaje, después gestiona todos los recursos para el proyecto, y luego vienen estos 3, ¿verdad?
Y luego de esos 3 viene la evaluación del proyecto y la socialización. Entonces, también puede ser así, ¿no? Muy bien. Otra pregunta de Félix. Mi pregunta sería, no, antes el profesor Reyes, ¿no? El profesor, ya, no, aquí hay varias preguntas, disculpa. Maritza nos dice, ya, es interesante empoderarnos en la elaboración de proyectos que en secundaria no estamos familiarizados. Con permiso voy a atender a los estudiantes. Hasta mañana, profesora. Ya, nos está... Cuando hay un buen proyecto, muy buen proyecto, y lo comparten en equipo, les va a sobrar más tiempo. Se los aseguro. Pero si cada uno hace su propia clase, su propia guía, y son los mismos niños en secundaria, estamos duplicando, ¿no? Entonces, la idea es que se junten, hagan un solo proyecto, ¿ya? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de aprendizaje y un proyecto de investigación? Muy interesante esta pregunta del profesor Reyes. Un proyecto de aprendizaje no tiene necesariamente que resolver un problema. O sea, el proyecto de aprendizaje es fortalecer el potencial. Mira, resuelve un problema, sí, también, pero es secundario y que tiene que ver con el problema de contexto, ¿no? Lo importante en el proyecto de aprendizaje es que el proceso es holístico, dinámico, cambiable, recursivo, ¿no? Es decir, yo puedo decir, voy a hacer 4 pasos, pero al final termino haciendo 6, ¿no? En un proyecto de aprendizaje, los estudiantes, las competencias de los estudiantes es el motor, no el problema. ¿Me entiendes? El problema no es el motor. No hay variables en un proyecto de aprendizaje. Lo que hay capacidades, es distinto, ¿no? En cambio, en un proyecto de investigación hay que resolver un problema. La problemática tiene que ver claridad. Y en esa problemática yo tengo que plantearme los problemas específicos de ese problema general. Y a partir de ese problema específico voy planteando una justificación de por qué es importante solucionar ese problema. Y con eso planteo mis objetivos que responden al problema específico. Objetivos que tienen como función resolver el problema. Una vez que he planteado los objetivos, planteo mi hipótesis. En una hipótesis es describir por qué se origina el problema, si es correlacional, si es causal o base experimental. Una vez que tú has planteado las hipótesis, tú compruebas con los instrumentos, ¿verdad? Con tu método de investigación, si tus variables, que son parte de tu hipótesis, ¿verdad? Es verdadera, sus variables se cumplen o no se cumplen en función a tu hipótesis, porque está centrado al problema. Es un proyecto de investigación, donde el estudiante, si es investigación-acción, es decir, investigación en la escuela, es parte objeto de la investigación, es un objeto de la investigación. Es decir, yo tomo un grupo de estudiantes, le aplico un instrumento y recojo información. En cambio, en el proyecto de aprendizaje, el estudiante no es un objeto, es un sujeto. Y como sujeto es contradictorio, es cambiante, es multifactorial, ¿no? Entonces no hay un orden lógico, ¿verdad? Necesariamente. En la investigación sí, hay una matriz de consistencia. En cambio, en el proyecto de aprendizaje no. En el proyecto es una construcción y de construcción permanente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy buena pregunta. A ver, otra pregunta. ¿En qué aspecto se diferencia la experiencia de aprendizaje con el proyecto de aprendizaje? Porque lo que se percibe ahora en la estrategia Aprende en Casa están desarrollando con la experiencia de aprendizaje. Esto indica que posiblemente al 2000 vamos a generación de implementación de... Así es. Desarrollo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una experiencia de aprendizaje con el proyecto de aprendizaje? Todo lo que hagamos basado en competencias, es decir, que vamos a desarrollar competencias, es decir, le vamos a enrumbar a nuestros estudiantes a movilizar sus capacidades, es una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje. Todo es una experiencia, pero las experiencias de aprendizaje pueden ser de 2 tipos, ¿no? Uno que es intuitiva, espontánea, por supuesto. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión Zoom y de pronto una de las estudiantes se sale. Se sale porque simplemente su conectividad está fallando, entra y sale y se aburrió y se fue. Ese hecho yo no lo puedo pasar por alto. Tengo que llamarla, decirle por qué, si se siente bien, no se siente bien, qué ha pasado. Lo hago en el momento, lo hago después, yo ya veré.
pero ese hecho se puede convertir en una oportunidad de aprendizaje. Es decir, tal vez no lo hemos escuchado, tal vez no tiene apoyo, tal vez la sesión es demasiado para ella, qué sé yo. Pero eso, por ejemplo, es una experiencia, porque tomo un elemento del momento y voy construyendo una propuesta de aprendizaje. ¿Qué es un proyecto de aprendizaje? Es una experiencia de aprendizaje planificada, intencionada. Es decir, ok, este mes nos hemos puesto de acuerdo, todos mis estudiantes, o he podido percibir y recoger sus demandas, y son estas competencias que voy a desarrollar. ¿Y cómo lo voy a hacer? De esta manera. ¿Cuánto tiempo? Así. ¿Con quiénes? Ya. Esa es una planificación intencionada. Y eso es un proyecto de aprendizaje. ¿Ya? Esa es la diferencia entonces. No hay diferencia, sino que la experiencia de aprendizaje es todo. Sino que hay experiencia espontánea, intuitiva. Hay unos autores que dicen que no, para mí sí. Se aprende todo el tiempo, no solo en la escuela, ¿verdad? Entonces es una experiencia también, pero también es la intencionada y la planificada, que es una experiencia de aprendizaje que se convierte en proyecto. Ok, pues, efectivamente para el 2021 se va a generalizar, ¿no? Sobre todo porque es semipresencial. En la semipresencialidad el proyecto es mucho más importante, ¿no? El mundo ya está desarrollando proyectos, sino que nosotros con esta pandemia hemos logrado alcanzar un poco al mundo, ¿ya? Porque nos hemos tenido que ver forzados, ¿no? Si no descubrían el fuego, nosotros antiguamente nos congelábamos y moríamos de hambre, ¿no? Si no descubríamos la rueda, la masificación y las sequías nos mataban. La rueda hizo que la agricultura y la producción desarrollaran. Si no existiera la energía, el foco, ¿no? Toda la hidroeléctrica, las bombillas, estuviéramos fritos, ¿verdad? Sin energía. Imagínate, sin luz ahorita, sin agua, ¿no? En fin, es decir, cada crisis es un crecimiento. Y eso es lo que ha ocurrido. Hemos entendido que las clases ya no son lo más importante, sino las experiencias y los proyectos. Y eso es lo que nos espera en el futuro. ¿Ok? Muy bien. Profesor, tengo una pregunta, dice Juan. ¿Qué tiempo debe durar un proyecto de aprendizaje? Muy buena pregunta, el tiempo. No hay tiempo, colega. No hay tiempo ni cantidad de sesiones. Tú lo decides, el tiempo. ¿Quién decide el tiempo? Tú y tus estudiantes. No puede haber un formato sobre eso. No puede haber una fórmula sobre eso. ¿Me entiendes? Y ahí es un problema, porque a veces estamos esperando el formato, las normas para hacer pedagogía. No. En realidad, el tiempo lo decides tú. ¿Qué competencia tengo que priorizar en marzo? Eso lo decides tú, ¿no? ¿Con cuántas sesiones? Puede ser 1, 10, 20, lo decides tú con tus estudiantes, porque solo tú conoces a tus estudiantes. Vamos a suponer que yo ya trabajé proyectos hace años, profesor, y mis chicos sí se divertían porque trabajaban en campo, hacían, hacemos exposición. Yo hago ciencia todo el tiempo y he ganado concursos. Entonces mis chicos ya saben trabajar en equipo, ya saben prototipar, ya saben explicar, entonces ya saben deliberar. Y entonces plantéate pues 4 o 5 competencias. Si ya tienes ese escenario, plantéate 2, 3, y hazte con más tiempo. Pero si mis niños por primera vez van a salir digamos, del sedentarismo pedagógico y van a pasar a la movilidad, a la indagación, al compartir, a la investigación, entonces vamos de a poco. Porque en competencia, en enfoque competencia, el primer principio es que el proceso tiene que ser gradual, algo así como en la educación física, ¿no? En la educación física, yo no puedo en el primer día meterle pues hacer pues trabajo profesional, lo puedo romper el hueso, ¿no? Igual en la competencia, tiene que ser gradual, de a pocos. Tú mismo tienes que aprender cómo se comportan ellos en el proceso de competencias. O sea, tienes que saber, tal vez nadie habla, tal vez nadie quiere compartir, o sí, o hablan demasiado, no lo sabemos, ¿no? Tal vez la mitad tiene problemas de personalidad, la otra mitad tiene problemas en casa, no sabemos. Todo eso tú solo lo tienes que decidir. La ley de educación te da a ti la autonomía pedagógica. Ni el presidente de la República puede decirte cómo enseñar. O sea, nadie tiene que decirte cómo enseñar y cuánto tiempo queda. Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo, qué competencia, qué instrumento de gestión mínimo podemos tener, pero lo que pasa dentro del aula es
tu competencia. Nadie te puede interrumpir, salvo que tú le has dado la autorización o es parte de una política de país que es para evaluar, que es para supervisar, que es para acompañar, que es la misión del Estado. La misión del Estado no es enseñar. Es justamente por eso que Aprende en Casa tiene que evolucionar. Aprende en Casa no te puede decir qué enseñar. Aprende en Casa es sobre todo un recurso, una ayuda. ¿Lo puedes tomar o no lo puedes tomar? No hay problema. Pero como la emergencia se convirtió en un menú, ¿no?, obligatorio. Y eso es algo que tiene que cambiar el otro año. Ninguna plataforma en el mundo, ¿no?, es la agenda del docente. La agenda la construye el docente, la innova. ¿Puede tomar o no lo puede tomar? ¿Te ayuda el recurso? Te ayuda, tiene que ayudar. Por fin tenemos un recurso que nos ayuda de verdad. Eso es un logro del ministerio. Pero no puede convertirse esto en una camisa de fuerza, ¿no? Ok, muy bien. Para elaborar mi proyecto, dice Vanessa, de aprendizaje, ¿debe plantearlo el docente o el estudiante? Muy bien, ambos, pero sobre todo los estudiantes, ¿no? Tú lo que tienes que es sugerir, desafiar, ¿no? Pero ese desafío, esas preguntas, esas sugerencias, detrás, colega, tiene que estar una investigación. O sea, no plantees por plantear. Un proyecto no es improvisado. Hay que investigar. Si yo lo que voy a desarrollar es que ellos puedan conocer bien cómo funciona el COVID, ¿no? Cómo no tiene vida el virus. Ojo, o sea, no se reproduce, dicen, ¿no? Uno dice, será un monstruito, ¿no? Un parásito, no lo es. Requiere para reproducir, no se pueden reproducir solo, requieren de nosotros para reproducirse. ¿Cómo funciona eso? Para nosotros, si le podemos plantear, decir a nuestros estudiantes, ¿qué les parece si averiguamos cómo actúa el COVID? Pero en la práctica, tú lo puedes plantear así. Pero tú ya tienes que haber conocido, ya has analizado realmente cómo funciona, porque te van a lanzar preguntas. Si bien no lo vas a responder, pero sí le vas a responder las preguntas pertinentes. Pero ¿cómo hacer? Una vez que tú ya lo has planteado, ¿cómo hacer? El cómo ya lo tiene que plantear el estudiante, ¿no? Es decir, cómo van a averiguar, cómo van a simular, cómo van a investigar, dónde van a hacer, eso lo tiene que hacer el estudiante. Tú como maestro sabes qué temas, ¿no?, son los que nos pueden ayudar a hacer la competencia. Y ahí está el asunto del enfoque disciplinar con las competencias, que ambos son muy importantes. La disciplinar lo ponemos nosotros. Es decir, sabemos qué temas hay que saber, hay que construir, hay que generar. Pero cómo hacerlo, lo tienen que hacer el estudiante. Enfoque y competencia, ¿no? Entonces hay una sinergia con eso, ¿no? Puede ser que el tema que planteamos no es de interés del estudiante. Las cambiamos, no pasa nada, ¿no? O no la hacemos y nos fortalecemos en una habilidad, qué sé yo, ¿no? O un hecho social. No pasa nada, pero tú como sabio lo tienes que decidir, tienes que orientar, pero no conducir. No conducir, porque eso es conductismo puro. No puedes pensar por ellos, pero los tienes que... Y puede ser que en el diálogo con ellos, en el pensamiento estratégico, cambies de opinión. No pasa nada, mejor. O puede ser que te den la razón. No pasa nada, pero esto tiene que ser un constructo entre el estudiante y el profesor. Es lo que le llaman el proyecto cero o la sesión cero, ¿no? Muy buena pregunta. Muy bien, colegas. Hemos llegado al final. Ayer nos hemos pasado, tengo una reunión ahora. Realmente me ha encantado las preguntas y creo que mañana será muy interesante porque nos toca la evaluación formativa. Y de la misma manera, colegas, sencilla, práctica, útil, que no voy a venir acá a hacerle leer libros, no, útil, que les sirva. Y el otro año, pues, espero encontrar en ustedes proyectos desarrollados y estoy a su servicio. Muchas gracias. Sí, profesor, Jaime, muchas gracias por su participación. Entonces, el día de mañana nos estamos nuevamente encontrando en esta misma sala virtual a las 10 de la mañana. Por favor, decía a todos mis colegas que sean puntuales y aún esperamos la participación del 100% de colegas. Hoy hemos llegado a un 50%. Esperemos que para mañana estén más docentes participando. Muchas gracias a todos. Pues. Muchas gracias y esta sesión sí ha sido grabada y la mañana también. Gracias, un abrazo.